Bueno, les presento mi placa de distribución de tensiones que voy a utilizar en mi quad. En este caso fue hecho en una placa de circuito impreso. Hay de dos tipos, hay de fenol y de epoxi. Esta es de epoxi, fíjense que después de atacado queda con este colorcito verde casi transparente, ¿no? Bueno, esta es la más recomendable para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no solamente por el material de la placa en sí, del epoxi, sino también porque la densidad o la cantidad de cobre por área, por centímetro cuadrado, es mucho mayor, por lo cual esto nos indica que puede en una pista atravesar mayor cantidad de corriente, que es lo que nos importa a nosotros. Recordemos que por cada salida tiene que erogar por lo menos 20 amperes. En el caso mío yo voy a usar unos DT750 de 750 kV, unos Electronic, unos motores Electronic, pero bueno, debe servir para cualquiera. ¿Cómo fue la idea? Bueno, en principio fue plantear la plaqueta, hacer el diseño. En este caso esta es específica para mi quad, con las medidas y todo. Es una placa de 10×10, en donde fíjense que primero se hizo el diseño de la serigrafía de la placa, o sea, esto es el diseño de dónde van las pistas y demás. Esto lo hice con el programa PCB Wizard. Se puede hacer con cualquiera, con el Ares, con el que más les guste. Esta es una placa muy simple, inclusive se puede hacer con marcador indeleble, que para esto yo uso el Edding 400, ¿sí? En este caso he usado el Edding 400 para remarcar en algunas partes debido al proceso que yo utilicé, y bueno, y algunas fallas que ya las voy a decir cuáles fueron. Bueno, en principio, ¿cómo es el diseño? Lo vamos a ver. Aquí está el diseño en la computadora, cómo fue desarrollado. Y bueno, entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que se pueda distribuir las tensiones de la siguiente manera. Todo esto sería un canal negativo, todo esto sería el otro canal negativo, y lo del centro es el canal positivo. Entonces, ¿cómo se conecta o cómo se interconecta esto? Se interconecta de la siguiente manera. Los canales negativos se puentean. Como decía, estaban tirando la adivinanza entre Seba y Rodrigo, a ver cómo era que se hacía. Y acá están los puentes. Los puentes están hechos con cable de 2,5 milímetros de instalación eléctrica. No lo hice con doble faz, porque lo podría haber hecho con doble faz y hacer las conexiones acá, porque no quise que tuviese en la parte de abajo tanta cantidad de potencial eléctrico disponible, que se pudiese hacer un corto o algo por el estilo. Por eso son los puentes directamente con cables forrados. La distribución en cada salida fue hecho con estos conectores, que son conectores tipo banana. Son los conectores comunes que se utilizan en electrónica. Entonces lo que yo hice fue utilizar la parte, como es esta partecita, acá vamos a sacar solamente esta parte. Lo iba a dejar con el plástico y todo, pero en el proceso de soldado se me iba a fundir, y aparte tenía poca cantidad para después soldarlo en la placa. Entonces decidí dejarlo sin el plástico negro directamente. ¿Qué son estos, no? Son los que están puestos acá, y en donde después se van a conectar los plugs correspondientes, ¿no? En las salidas, como corresponden. Traté de usar los de mejor calidad que conseguí por acá por la zona. Y bueno, ¿y el proceso cómo fue? Una vez que se hizo el diseño de la placa, en este caso en el PCB Wizard, lo pueden hacer, ojo, lo pueden hacer en un papel cuadriculado o en un papel blanco, y lo remarcan bien y listo, y después lo transfieren a la placa. ¿Y cómo es el proceso de transferencia? Hay muchas formas. Una, directamente haciendo el dibujo en la placa y pasándole el marcador indeleble. Proceso no muy recomendado debido a la mala calidad que vienen a veces los marcadores indelebles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza para eso este papel. Este papel es un papel brillante que se llama papel satinado. En este caso yo conseguí el de 100 gramos,
pues, qué sé yo, he usado de 70 gramos, de 120 gramos y andan igual. Estos papeles se usan mucho para algunas tarjetas y demás. Un peso 50 en las... le digo los costos como para que más o menos sepan. Y bueno, fíjense después la fecha de edición del video y se van a dar cuenta que un peso 50 acá en Trelew, cada una de las hojitas estas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo estas hojitas, acá tengo varias, después las paso, las imprimo directamente. ¿Sí? Imprimo el diseño del circuito impreso, lo imprimo en la impresora láser. Yo tengo una láser, una HP 1018, viejita, pero anda bastante bien. Yo cometí un error, y es que lo hice con esta impresora que tiene ya la tercera recarga de cartuchos. No es recomendable que tenga recarga de cartuchos porque después el tóner ya no es tan bueno y demás. Entonces, bueno, igual de todos modos, en alguna parte no me salió tan bien, como por ejemplo acá en las partes de las conexiones, esta parte no se pegó bien en la placa y otras cosas que después tuve que retocar con el marcador. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento puede ser con el papel satinado, o si yo tengo una impresora común, esta es una hoja común A4, hago la fotocopia, hago la copia, perdón, y después me voy a una librería, en la posible que sea de buena calidad, y le digo que me saque una fotocopia en un papel satinado, en el que les mostré recién, con buena cantidad de tóner, y listo, ya tienen esto, que lo logran con la impresora ¿cómo es? De láser. Bueno, esto lo ponen, el diseño lo recortan el pedazo que se va a usar, aplican la parte del tóner, aplican sobre la placa, sobre el circuito impreso. Acá tengo un pedacito de placa, lo que me quedó, ¿no? Acá está. Vieron que de un lado es cobre y del otro lado no. En este caso es simple faz. Entonces, el tóner, bueno, esta es chiquitita la placa, ¿no? Pero la que yo corté de 10x10 va así, de forma tal de que yo lo pego acá, lo transfiero con una plancha, eso es importante, la plancha puesta en algodón, más o menos, y por lo menos más de 3 o 4 minutos de planchado para transferir el tóner, transferirlo a la placa. Pequeño requisito, pequeño detalle, la placa tiene que estar bien pulidita. Yo para eso usé como es Virulana, bueno, es la marca, no Virulana, pero Virulana. Y lo importante, fíjense que yo pongo el dedo y quedan mis impresiones acá. Si yo hago esto para limpiarlo, lo estoy engrasando, o sea que cada vez peor. Entonces, bueno, limpiarlo bien, después trabajarlo con cuidado a la placa, tratar de no tocar en el cobre, pues si no desmejoré todo el trabajo que traté de hacerlo de la forma correcta. Una vez después del planchado, los 3 o 4 minutos, saco el tóner directamente debajo del agua fría, ¿sí? Empiezo a sacar el papelito despacito, lo empiezo a retirar porque queda como pegado. Un detalle importante, cuando yo lo pongo en la placa, al tóner acá, le doy vuelta a unos pequeños labios y lo sujeto con cinta para que no se corra. Esto es importante, que en el momento del planchado esto no se corra, porque si no queda cualquier cosa. Después, bueno, se pone la placa en el baño. ¿El baño de qué es? El baño es de cloruro férrico. Se pueden usar varias cosas. Este es el que más se usa. Este es un cloruro férrico concentrado, 16 pesos la botellita. Le estoy diciendo como para que más o menos tengan una idea de los costos. La placa me salió, esta plaquetita me salió 20 pesos. Que era una placa de 10x15, ¿sí? Así que acá me quedaron los 5x10, digamos, ¿no? Que me sobraron de la placa. Y bueno, lo pongo en cloruro férrico, ¿sí? Lo pongo en cloruro férrico. Una vez puesto en cloruro férrico, después de 20 minutos más o menos, yo tengo que estar revisándolo continuamente, ¿no? Empiezo a revisar a ver qué tan atacada está la placa. El cloruro férrico, ¿qué es lo que hace? Atacar el cobre que no fue pintado, o sea que no fue traspuesto con el tóner. Entonces, cuando ya tengo la placa lista, ¿sí? Procedo a lavarla, a la plaquetita, ¿sí? Y después, bueno, comienzo a soldarle las cosas, ¿no? Entonces sueldo cada uno de los conectores, ¿sí?
Fíjense que hay que tratar de darle suficiente cantidad de calor como para que quede bien soldado, pero no tanto como para que se levante la pista. En este caso yo tengo 11 milímetros de pistas, las más finas, ¿sí? Y acá mucho más, por supuesto. Y bueno, y acá el conector que ya tenía con cable W, con cable 14, AWG14, cable Turni, sí. Bueno, una vez que está listo el proceso, una vez que está terminada la placa, yo lo que quiero es que el problema del cobre es que expuesto al oxígeno se sulfata, y sobre todo cuando pasa la corriente eléctrica a través del cobre, entonces queda ennegrecido, queda feo y demás. Fíjense cómo queda brillante esta placa, y esta placa queda brillante por un pequeño proceso, ¿sí? Donde en este potecito, que queda muy bonito, así como lo armé, qué sé yo, tiene resina. Es resina la que se consigue en todas las ferreterías. Es una bolsita que la compré hace como 10 años, que la tengo todavía, así que imagínense lo mucho que está. Bueno para limpiar las puntas del soldador y demás. Hablando del soldador, este es el tipo de soldador que he utilizado, un soldador lápiz de 30 watts. Este es antiquísimo, lo tengo no sé hace cuántos años, lo tengo, un Taiyo, que la verdad que me acompaña desde hace mucha cantidad de tiempo, y lo tengo con con un regulador de temperatura acá, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Le pongo las piedritas de resina, y sobre eso le pongo un par de tapitas de alcohol cualquiera. Que alguien por ahí me decía, no, si era isopropílico. En realidad se usa cualquiera lo degrada a la resina. En este caso usé alcohol etílico del 96%, que le saqué del gabinete de mi señora. Y después con un pincelito, ¿sí? Que se lo robé a mi hija. Listo, uno lo va pasando, le va pasando con el pincelito, ¿sí? Y va quedando espectacular. Y después, bueno, queda con esta tonalidad, pipí cucú. Y lo importante de todo es que queda protegida la placa, queda protegido el circuito impreso. Es un procedimiento bastante sencillo de realizar. Las cosas medianamente se consiguen en cualquier lado, y bueno, esa era la idea. Y después, bueno, ¿cómo se conectarían? Se conectarían de la siguiente manera. Acá tengo armado una pequeña guirnalda. Este es el motor, y este es el variador, y bueno, y acá estarían los plugs, que aparte de estar soldados están apretados acá con tornillos y todos los chiches. Vamos a ver cómo es la cosa. Bueno, básicamente este es el montaje, o el lugar en la platina donde va a ir montado todo en mi quad. Está tiene un par de tuercas ancladas, ¿sí? En donde, bueno, con un par de varillas roscadas acá, sujeta todo el sistema. Yo tengo una KK2, y bueno, y fue hecho para esto. Fíjense que yo le hice los agujeritos de acá. Los agujeritos fue hecho para esto, justamente para que ensartaran correctamente acá. Es más, si yo quiero, puedo reutilizar de los mismos plugs, puedo reutilizar estas pilarcitos, lo puedo usar de pilarcitos ahí para que me mantenga la placa un poquitito más elevada. Voy a poner uno solo. Bueno, entonces yo lo puedo sujetar ahí, de forma tal de que me mantenga levantada la plaqueta. Entonces, bueno, ahora se viene la prueba de tensiones, ¿no? Bueno, acá tenemos un tester que está puesto en 20 volt. Vamos a hacer un poco de orden acá porque esto es un lío. Como siempre, tengo todo un lío acá en el tallercito. Vamos a colocarle la tensión a la placa. Ahí está puesta la batería. Y entonces, bueno, vamos a medir tensiones. Vamos a ir a medir tensiones. A ver qué tengo acá. Listo, que tengo los 11,52 volt ahí. A ver si se ven. Sí, epa. Los 11,52 volt acá. A ver, vamos a pasar al otro lado. Los 11,52 volt acá. Los 11,52 volt acá. Y los 11,52 volt acá, en donde van puestos los conectores, ¿no? Así que bueno, la tensión la distribuye. Después vamos a ver el tema de las corrientes, pero yo me imagino que va a funcionar correctamente, por lo que el ancho de pista es bastante aceptable. Bueno,
Un dato importante, una vez que terminen de usar el cloruro férrico, es importante que no lo vuelvan a guardar en el mismo botellón. Yo he usado unas de agua oxigenada que tengo acá, que no tienen agua oxigenada, bueno, por ejemplo, y ahí puse cloruro sodio, o cloruro usado, perdón, y le puse la fecha para tener en cuenta, porque vaya a saber cuándo vuelva a hacer una placa nuevamente. Acá está, bueno, por ejemplo, vamos a hacer como que ponemos este motor, y bueno, este motor, bueno, lo vamos a desconectar acá, porque si no vamos a hacer macana, porque todavía no está puesto la placa de control ni nada por el estilo. Bueno, este motor estaría acá, y bueno, yo lo colocaría el positivo de este lado y el negativo de este otro, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí está. Tiene un poquito de resina. Bueno, y ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría el montaje. Ese es el ejemplo de uno de los motores. Después, bueno, quedan todos los otros por conectar. Pipí cucú. Bueno, espero les sirva esto, che.